Franco pasa la tormenta es sumamente hermoso porque nos invita a poder entender qué tormenta vamos a tener. Lo que a lo mejor no va a haber paz en las tormentas. Pero cuando conocemos a Cristo sabemos que el Señor en medio de la tormenta nos da esa paz. Y es algo que el mundo no puede entender. Es algo que el mundo no puede entender, es que esa fe que nosotros tenemos, a quien nosotros podemos recurrir en medio de las situaciones difíciles. Hay alguien dijo por allí, el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren, porque se convierte a veces en una bomba de tiempo. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay lágrimas. Y allá cuando los médicos me veían a mí después de la operación, estaba la terapeuta, que está la otra, la fisiatra, dos fisiatras, la primera fisiatra que me vio, bueno, y le damos la cita para el psicólogo, cuando quedé con la equiparacia. Cita para el psicólogo, yo le dije, no hay cita para el psicólogo, yo tengo a quien recurrir. Y es que en las terapias uno veía pues personas con una situación similar, llorando, consolando a las terapeutas por la situación, algunas porque si esto no se mantiene, pues es retrocesos también, otras porque el estado no es que sea muy fácil que digamos. Y bueno, y empezaban a llorar allí. Y otra vez, nuevamente, otra fisiatra me dice, te vamos a mandar para cita también para el medicamento, para el dolor, y cita para el psicólogo. Y yo no necesito cita para el psicólogo. Entonces, antes de terminar, y te hago, la cita para el psicólogo. No me necesito para el psicólogo, yo no necesito cita para el psicólogo. Yo tengo mi fe, yo tengo a quien recurrir. No lo necesito. El Señor es nuestro maestro, nuestro médico, nuestro todo, nuestro alto refugio, nuestro consolador, nuestra fortaleza, cuando le buscamos. Así que se convierte en todo. Lo que necesitamos está en Él. En Él. Alguien dijo, el dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido también. A veces que el Señor permite las dolencias también, o las enfermedades también, o las situaciones, no necesariamente las enfermedades, sino las situaciones difíciles, para llamar también nuestra atención. Y otro dijo por ahí, el dolor cuando no se convierte en verdugo es un gran maestro que podemos aprender también de él. Y eso es lo que vamos a ver en la lectura de hoy. Cómo vamos a ver una mujer sumamente atribulada, una mamá, una madre, y por lo que pasó y dónde encontró la respuesta para su situación también. Lucas 17:11 al 7:17. Momento difícil. Momento que solamente el que lo pasa puede explicar por lo que está pasando, porque cada quien lo pasa a su manera. Y dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Así que en estos pocos versículos que vamos a ver, vemos todo lo que encierra, cuánto dolor, cuánta angustia, pero también vemos la solución. Tiempo de angustia. ¿A quién le gustaría vivir? ¿Le gusta vivir tiempo de angustia, tiempo de problemas, tiempo de pruebas inclusive? A que ninguno de nosotros nos gusta pasar por esa situación. Y cuando estamos en ella queremos salir rápido de ella porque no es algo muy agradable que digamos, ¿verdad? Dice que había una gran multitud que iba con el Señor y los discípulos y una gran multitud con el Señor. Pero también dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, del 12, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, o sea que también había con ella bastante gente. Vamos a ir desglosando el versículo 12. Dice que llevaban a enterrar y el Señor en un momento oportuno sale allí, ¿no? Iba pasando y en ese momento oportuno, por eso que el reloj del Señor es el perfecto. En ese momento oportuno, ¡plum!, ve esa caravana de gente que va pasando el entierro. Y dice que a enterrar a un difunto, y poco a poco nos va dando luces de quién es este difunto, pero a enterrar a un difunto, mi hermano, nadie, ninguno de nosotros, ni nadie allá afuera, ni en ningún otro país, está exento de pasar por eso. Si es que ya no lo hay, o ha habido difuntos en nuestra familia. Siempre vamos a pasar por eso, por la pérdida de un familiar. Nadie va a dejar de pasar por eso, y eso pues no se debe a lo que vemos en Génesis 3:17, 3:18, que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y no importa cuánto nos agarremos de lo que sea para no irnos, y un día también nosotros nos vamos a ir. No sabemos cuándo, ni en qué momento eso va a pasar a uno de nuestros familiares, pero de qué va a pasar eso, anótelo. Sigue añadiendo, aparte que era bueno ya un difunto, dice hijo único de su madre, no dice hijo de su madre, no es que eran dos, no eran tres, eran cuatro, dice hijo único de su madre. Y esta descripción que nos va dando acá es porque tiene realmente un peso a nivel emocional. Cuando nosotros tenemos algo que tiene mucho valor y es única cosa que tenemos, que no la podemos reemplazar por otra, agarra más valor todavía. Mucho más valor, ¿no? Hijo único. Con cuánto amor criamos a nuestros hijos, ¿verdad?
con cuánto amor, con cuánta dedicación, día tras día, noche tras noche, año tras año, con cuánto amor. Y se llegan inclusive a convertir en los intocables. ¿Verdad? Eso es para nosotros, los tenemos allí y no queremos que nadie se meta con ellos ni que vean cosas en el mundo, que por cierto, eso no es mentira. Hay gente que quiere tener a los hijos como que no vean el dolor de la humanidad o las cosas que pasan o ir a un velorio no. ¿Por qué? Si esto es el día a día. Con eso se van a enfrentar algún día también. Que recordemos que el consentimiento, el consentir mucho a los hijos, eso no es amor. No confundamos una cosa, la amnesia, con la magnesia. Hay alguien dijo por allí, bien poco enseñó la vida a quien no le enseñó a soportar el dolor. Debemos a nuestros hijos también enseñarles a que hay dolor que van a sufrir, pero a prepararlos también para ello. ¿Cómo están preparados ellos para el dolor, para el día de mañana, por lo que les pueda venir? ¿Cómo se preparan? Eso no lo da la universidad, eso no lo da el liceo, eso no lo da la escuela. Pueden tener 4 profesiones, saber 10 idiomas, y esos igualitos no van a aprender cómo enfrentar la vida. Somos nosotros los que tenemos que enseñarles, las madres, los padres. Ahora, ¿cómo le enseñamos? La orientación está en la palabra de Dios. Es la mejor orientación que nosotros le podamos dar, porque como también dijo alguien por ahí, la corona real no quita el dolor de cabeza. No importa cuánto podamos coronarlo, eso no le va a quitar el dolor de cabeza. Ahí va a estar. Tienen que saber cuál es ese medicamento en las cosas de la vida que lo va a ayudar para enfrentarla, y eso se llama Cristo. Así que bueno, fallece un familiar, ese familiar es su hijo, ese familiar es hijo único y se va sumando. Y duele muchísimo más el dolor de una madre, un padre también, porque tampoco vamos a dejar a los padres atrás. ¿Okay? Yo sé que algunos padres en el mundo tienen mala fama, pero eso no se aplica para todos, ojo. Pero las madres están ahí también con los muchachos todo el tiempo, y como madres sufren cuando ven a su hijo pasar por situaciones difíciles. En Lucas 2:34 al 35 2:34 al 35, la misma María se le dijo, cuando fueron al templo, y lo bendijo Simeón, y dijo a su madre María, y aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada pasará tu misma alma. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando estaba el Señor en su padecimiento, cuando estaba el Señor en la cruz, sufriendo. Y la que estaba a su lado en ese momento, aparte de Juan, era su madre, dice Juan 19:25, la primerita que menciona, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. La madre, al lado de Jesús, de su hijo. Así que las madres están allí al ladito. Por eso que es importante, hijos, valorar lo que tienen, sin importar la edad de nosotros, valorarla.
honrarla, honrar a sus padres. Ahorita, no cuando ya no estén, sino ahora que están vivos. Lo importante que es. El hijo se fue primero y muchas veces uno como padre piensa que uno se va a ir primero. Y a veces los hijos piensan que los padres se van primero también. Pero tú no sabes si tú te vas primero que tu papá o tu mamá. Y uno no sabe si se va primero nuestros hijos que nosotros. La cuestión es con qué se van. ¿Cuál fue el legado que nosotros pudimos darle a ellos? Porque miren, ni se van a llevar los estudios, los cuadernos, la pertenencia, no se van a llevar el techo, no se van a llevar nada. Lo que sí se van a llevar es una relación con Cristo. Eso sí, y por toda la eternidad. Eso sí, eso es lo mejor que nosotros le podamos dar. El mejor legado está allí. Así que este joven se fue primero. Y a veces me pregunto si la gente supiera cuándo es el momento que nos toca a nosotros de partir, seguramente nos esforzaríamos muchísimo en vivir una vida agradable delante del Señor. En Juan 3:16 también el Padre, por eso es que el Señor puede compadecerse de nosotros. Por eso es que el Señor puede ver el dolor de cada uno de nosotros y saber por lo que estamos pasando cada uno. El Padre también vio a su Hijo sufrir y morir, no por amigos, por enemigos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, único. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el Señor como el único Hijo vino a salvar y vino a morir por ti, por ti, por ti y por mí. Y por ustedes también que van a escuchar por YouTube también la prédica. Si alguno ha recibido al Señor Jesucristo, también murió por ti, pero murió por ti para que tú te decidieras ahorita, para que te arrepintieras de tus pecados, para que se lo confesaras a Él y Él te otorgara su perdón. Es la única manera que vas a poder entrar en el reino de los cielos. No hay otra. Pero hay una esperanza. Y la esperanza es cuando nosotros perdemos un familiar que si se va con el Señor, lo vamos a volver a ver. Es una esperanza hermosa. Por ahí dicen, y es algo que me hace ruido, cuando van a enterrar a alguien, dicen, y se va para su última morada, la tierra. No, la nuestra no es la última morada, ¿saben? Nuestra última morada está allá arriba, con el Señor, porque eso lo dice la palabra. Esa es promesa del Señor. En 2 Samuel 12:22 al 23, que vemos cuando David pecó con Betsabé y entonces le vino, Betsabé tuvo su hijo y resulta que el hijo iba a morir a causa del pecado que había tenido David. Y entonces una vez que el niño muere, David dice esta palabra. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dos cosas, una que sabía dónde estaba el niño y segundo que él estaba consciente para dónde iba también como padre.
y que iba a estar también en la presencia del Señor, donde estaba su Hijo también. Eso es lo más importante, porque esa es la morada eterna y por toda la eternidad allá arriba en el cielo. Me sigue diciendo el mismo versículo que venimos hablando, 12 y 13, que también aparte de eso, el hijo único dice que también era viuda, la ñaca. Cuánto dolor acumulado de esta mujer. La ñapa era viuda, ya había perdido su marido. Cosas que vienen, cosas que pasan. Me acuerdo que una vez escuché el testimonio de un pastor que viniendo, no de una fiesta donde había licor, no en una fiesta de carnaval, no en idolatría, viniendo de un lugar que era un retiro familiar cristiano. Él venía con su esposa y sus 3 hijos atrás. No me acuerdo si venían de Valencia, Maracay, y venía y resulta que se encontró pues un hueco en la vía, cayó y hubo un accidente. Llegaron los 3 hijos vivos al hospital de emergencia y cada vez que salía un doctor, 3 minutos, era para decirle: su hijo ha fallecido, su hijo ha fallecido, su hijo ha fallecido. ¿Cómo nos preparamos para eso? Pero cuando usted lo escucha hablar, ¿de dónde saca este hombre esa fortaleza? Del Señor. Sus 3 hijos de una vez, pasó como a Job, de una vez, muertos. ¿Qué pasaría o puede pasar en la mente de alguien? Fíjate, no hubiese ido yo para allá por estar sirviendo, por estar haciendo lo otro. No. Porque la fortaleza viene del Señor y hay que estar preparado para esos acontecimientos. No solamente la pérdida de un familiar, cualquier otro acontecimiento, por duro que fuera. Si estamos afianzados al Señor, mi hermano, podemos pasar la tormenta tranquilos. Otro que nos habla también es apreciar nuestra familia, disfrutarla. Disfrutar el momento, no esperar a mañana porque no sabemos si ese mañana vendrá con un familiar. Mire, cuando yo estaba en el liceo, en el último año, yo me fui y me despedí de mi mamá y me fui para el colegio. Y regresé, cuando regresé ya mi mamá no estaba. Estaban de emergencia en el periférico de Pariata. Estaba que no hablaba. Estaba con la tensión que le volaba a las alturas. Estaba pues allí, como en cuidados intensivos en ese momento, esperando que abriera los ojos, y nunca los abrió. Allí falleció. ¿Y sabes qué pasó? Que ella unos días antes me había escrito algo en un papel que me decía: Jaime, te amo. Y yo, después que ella falleció, sí busqué ese papel como loco, porque para mí cobraba tanto valor. Y lo buscaba, y no tenía ni idea cuánto lo buscaba. No lo conseguí. Así que esas pequeñas cosas cobran tanto valor después. Honra a tu padre, honra a tu madre, para que no lo lamentes el día de mañana. Así que bueno, vemos también una empatía colectiva aquí, porque dice que había con ella mucha gente de la ciudad, así que era una mujer muy querida a lo mejor, una mujer muy respetada a lo mejor. No, eso no lo dice la palabra, pero podemos nosotros ver por la gentío que había, que era una persona conocida. Tanta gente allí, ¿no? Y a veces cuando nosotros estamos en el velorio de alguno de los nuestros, ciertamente hay mucha gente que nos dice:
te acompaño tus sentimientos, mi sentido pésame, y a veces sobran las palabras a pesar de que puede haber empatía y mucha empatía, pero a veces sobra la palabra porque es tan grande el dolor que salen sobrando. Inclusive, aún me vino a la mente un canto y el cual yo traje un párrafo, porque aún en las canciones aparece esa situación. Miren esta letra, y después le digo de quién es. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Habla de un hombre que perdió a su esposa, murió. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Eso es cuando había canciones, ese es Gardel. Cuando había letras de canciones. Aún en los cantos, alguien dijo, las lágrimas son palabras que la boca no puede decir ni el corazón puede soportar. Eso es como se describe el sufrimiento. Mucha gente alrededor, pero ahí seguía el dolor. Ninguno pudo minimizar su dolor. Ningún hombre, lo que se encontraba ahí, por más intenciones que había, no podía minimizar. Y igualmente pasa con nosotros. A lo mejor queremos ayudar a alguien, queremos la manera de que ese dolor que está pasando, sea cual fuere, tratar de minimizarlo, pero no podemos. Pero hay uno que sí puede, que conoce el corazón, que te creó a ti y a mí, que nos conoce en lo más íntimo y que también nos puede consolar y fortalecer, que es el Señor. No hay otro. No hay otro. Por eso el Señor invita, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y en medio de ese dolor a veces quedan ese sufrimiento, ese pesar, esas heridas abiertas, esos quebrantos de corazón. Y el Señor en el Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A veces las heridas se arrastran por años. Y por años. Y no dejamos que sanen. Sino que a veces como que la consintiéramos y que están allí. Y no se la entregamos al Señor para que sanen esas heridas, para sanarlas. Y el Señor las sana. Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. E inclusive cuando hay traumas. Nosotros hemos conocido personas que han pasado por traumas difíciles, inclusive de violación, y hemos visto cómo, buscando al Señor, ha sido sanada completamente con su esposo, con su hija, porque el Señor dejó que el Señor sanara y dejó que el Señor vendara la herida. El Señor es misericordioso, mis hermanos. Misericordioso, allí va a estar siempre. Vemos que en esta situación, a pesar que la palabra no nos dice que eran discípulos, que eran creyentes ni del hijo, de la madre, el Señor obra también allí, en ese hogar. Así como quiere obrar también en tu vida. Así tú no te digas cristiano, a lo mejor te dices ateo, aunque por ahí muchos son ateos hasta que se encuentren con una pistola en la cabeza. Una situación difícil. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso se llama misericordia. Y a lo mejor está esperando por ti, que estás escuchando, que te arrepientas, pero algún día ya ese llamado va a cesar y vas a perder la oportunidad. Así que su misericordia nos alcanza.
Dice en el versículo 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿No llores? ¿Cómo que no llores, Señor? Ya va. Si me acaba de morir mi hijo único, el único que tenía, no tengo repuesto. ¿Cómo que no llores? No llores. Cualquiera puede dominar un sufrimiento excepto el que lo siente. Y a veces también nosotros podemos decirle a alguien, mira, tranquilo, fuerza, no sufras, tranquilo, todo va a pasar. Y a lo mejor con muy buena disposición, pero resulta que cualquiera puede dominar el sufrimiento, excepto el que lo siente. Pero el Señor le dice, no llores. Es porque el Señor sabía lo que iba a pasar después, por la misericordia que le iba a cubrir y porque Él era la resurrección y la vida. Así que Él no llora, era con autoridad. Un no llores porque era, ten esperanza, cree nomás. No llores. Yo me acuerdo que mi mamá, la mamá de mi mamá, yo no la conocí. Y mi mamá cada 31 de diciembre, era que todos los 31 de diciembre le daba por llorar. Tenían como 20, 30, 40 años, la mamá que se veía y todo, ya era una cuestión que todo agarraba por allí. Y hay que dejar soltarlo, hay que dejar que se vaya pues. Pero nosotros como cristianos, como dije, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14 dice, miren lo hermoso, lo que debemos valorar de la relación con Cristo y todo el paquete de cosas que viene con la gracia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La misericordia, por la misericordia del Señor es que estamos aquí en estos momentos. Si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estuviera en este momento acá. La palabra dice en Salmo 5:7 y Salmo 23:6. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. O sea, estamos aquí por la misericordia del Señor. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y dice el 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuánto? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y saben por qué? Hebreos 4, 15 a 16. Lo tengo saltando, ¿verdad? Hebreos 4, 15 a 16. Miren lo que no tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesucristo, nuestro Señor. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y pone entonces el simbolismo también de un papá y una mamá para que lo entendamos bien, porque el Señor siempre busca que nosotros comprendamos el mensaje en Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Salmo 103, 13 a 14, no lo busquen.
Jehová. Nosotros, si quiere, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos hechos de polvo. Dice, se compadece Jehová, ¿de quiénes? De los que le temen, de quienes le honran. Hermano, vivimos en tiempo en que lamentablemente honrar al Señor es algo que como que no se conoce muy bien, pasa desapercibido. Y estamos llamados a eso en su palabra. Se compadece Jehová de los que le temen, que en el hebreo es honran. Lo honran. Está su misericordia. Y en el 14, dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice que acercándose, el Señor se acerca, el Señor busca, el Señor te sale al encuentro de aquellos que le buscan. Eso, mi hermano, puede estar seguro de eso. Si hay alguien que aún sin conocer al Señor, pero tiene la inquietud, tiene el deseo, hay un corazón abierto para el Señor sale al encuentro. Y estoy seguro que a nosotros nos pasa así. De una u otra manera, el Señor sale a ese encuentro y el Señor tocó. El Señor tocó tu vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, como dice la palabra, para darte vida y vida en abundancia. Nosotros estábamos un féretro también muertos y debemos entenderlo, debemos pensar en eso. Y el Señor ahí un buen día nos tocó y aquí estamos. Nos dio vida juntamente con Él. Se acercó. Ahora, ¿cuándo nos acercamos nosotros a Él? Cuando Él se acerca a nosotros, mi hermano, nosotros debemos permanecer la vida aquí también acercándonos a Cristo, buscando tocarle en cada momento. Como yo dije, una de esas pruebas que estaban allí, de esta mujer, esta madre, fue la pérdida perdió a su esposo, perdió a su hijo, pero también la palabra nos describe otra persona también que pasó una prueba y que por un toque también salió del mal que la quejaba. Lucas 8:43 al 46. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, que al instante se detuvo el flujo de sangre. Y dice el 8:46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer en su necesidad, ¿a quién vino? No nos dice si era una madre o no era una madre, pero vino a Jesús, lo tocó, lo quiso tocar, conociendo del poder que había en Jesús, y efectivamente dice que la palabra que salió poder de él. Hermano, mi hermana, sigamos tocando a Cristo todo el tiempo que tengamos en esta vida, porque en Él hay poder, en Él hay fortaleza, en Él hay paz. Vemos entonces que Jesucristo cambia los tiempos. Y dice en el 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Este es el verbo hermoso. Este es el verbo que solamente lo hace posible en estas condiciones el Señor y más nadie. Había muerto. Había muerto. Nosotros en plural habíamos muerto.
habíamos muerto. Para este joven también representa una segunda oportunidad. A veces vienen asuntos, situaciones en la vida y yo he visto a gente que ha sido, bueno, que el Señor la ha sacado de situaciones graves, difíciles, y todavía se mantienen a distancia, no conocen al Señor, a distancia del Señor. Reconocen que hubo una situación allí, reconocen que, bueno, sí, Dios me ayudó y todo, pero hasta allí. Y Dios nos da una segunda oportunidad también. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida santa, agradable delante del Señor. El que había muerto. Dice la palabra, Juan 5, 21, 25. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, físicamente, vivirá. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos decidido por Cristo. Amigo, amiga, si tú no has decidido por Cristo, madre, padre, hijo, para todos, hoy es el día de salvación. Decídete por Él. O Jesús puede cambiar tu vida. Y en vez de decir, el que había sido muerto, ese que había sido muerto vive ahora para Cristo. Solamente tú lo puedes hacer posible confesando tu pecado, decidiendo por Jesús, y Él te dará el regalo de la vida eterna. Así que bueno, hay una segunda oportunidad. No porque nosotros lo hayamos ganado esa segunda oportunidad, el Señor también nos la dio. Dice la palabra, y con esto terminamos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice que este hijo lo dio ¿quién? A su madre. Lo dio a su madre. Así que el Señor también restaura de una u otra manera también las situaciones familiares. En este caso una pérdida familiar, pero hay situaciones también familiares donde necesita también haber una restauración, y donde el Señor, cuando dejamos que obre, Él obra, y entonces allana las cosas, endereza las cosas, restaura también lo que tiene que restaurar. Y el 16 y el 17, el testimonio. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que hubo un testimonio allí del dolor de esta mujer, del sufrimiento momentáneo de esta mujer, de lo que el Señor hizo que todos los demás vieran pues lo que había pasado, y el Señor, a través de ese testimonio, también pudieron ver el gran poder de Dios obrando. Así como el Señor hoy en día obró allí, también en tu vida, cuando tú le cuentas a los demás de dónde te sacó el Señor, cuando tú le cuentas a los demás lo que tú eras antes y yo éramos antes, que estábamos muertos, cuando tú le cuentas al Señor todo lo que hace por ti, testificas delante de los demás, mis hermanos, tú estás permitiendo que esa puerta del corazón de algunos se abra para que el mensaje también llegue a tu familia, a tus vecinos alrededor. Amén. Y recuerda que no importa el sufrimiento, a veces como padres hay un sufrimiento que se arrastra con los hijos. El Señor es el que da paz. O cualquier otro tipo de sufrimiento, por una enfermedad, por diferentes situaciones, el Señor en la tormenta es el que da la paz. Y madres, recuerden, y padres también, para todos, que el mejor legado de los hijos se llama
Cristo. Cristo es lo mejor que le podemos dejar. Bien, vamos a seguir con este canto. Puestos de pies, por favor. Y vamos a hacerlo pensando, internalizando este canto, creyendo en eso, porque a lo mejor ahorita estamos tranquilos, pero mañana no sabemos, porque el Señor nos prepara también a traer su palabra, y que podamos estar preparados para enfrentar cualquier situación, sea madre, sea padre, seas hijo, sea hija, sea quien sea. El factor común es Cristo.